empezamos ya y gracias por estar aquí y por su interés en el tema. Hoy hablaremos del arte de la guerra, bueno, del discurso de la primera década de Tito Livio y del arte de la guerra. Pero voy a dar voy a exponer estos dos textos al revés, o sea, en otro orden, no en orden cronológico, sino en un orden cuya razón intentaré explicar. Entonces, empezaremos con el arte de la guerra. Bueno, una rápida premisa. Estos cuatro textos tienen como he intentado decir la última vez, tienen un estatuto propio, cada uno de ellos, ¿no? Como he intentado decir la última vez, el príncipe se puede entender como un texto escrito en un momento, en una coyuntura especial, específica, con el cual Maquiavelo intenta no solo rescatar su propia posición personal y los medici, sino también crear una situación nueva, ¿no? En la medida en que este texto se convierta en una especie de manual o arma, ¿no? En las manos de, bueno, Giuliano o Lorenzo, el joven, para cambiar la situación en Italia. Y entonces, como escribió Gramsci, en mi opinión, de manera muy acertada, el príncipe es como un manifiesto político, ¿no? Gramsci aludía también al manifiesto del Partido Comunista. Entonces, a esta idea de un texto que se vuelca en la práctica, que está como que tiene un estatuto incompleto por definición, porque su significado, su sentido propio lo puede adquirir solo si efectivamente, digamos, se convierte en una praxis concreta, real, política o político-militar. Y la mandrágora puede leerse también así como una especie de intento, bueno, depende también del momento en que fue escrita, esto no es muy claro, pero si ha sido escrita en el 1518, como algunos suponen, en ocasión de la boda de Lorenzo el Giovane con Margherita de la Tour d'Auvergne, también puede ser, a la luz del prólogo mismo, esta obra leída como un intento que Maquiavelo hace para volver a ser un protagonista, o por lo menos no una figura totalmente excluida de la vida política, ¿no? Como él explica en el prólogo. Él es la única manera que tiene para enseñar su propia virtud, ¿no? Esta virtud, este término, esta categoría clave del pensamiento maquiaveliano que se traduce en una obra de teatro, una comedia cómica o cómico, digamos, cómico-filosófica, y donde se han leído alegorías políticas. Entonces esta también podría tener una especie de mensaje subterráneo, más o menos subterráneo, para invitar a Lorenzo de Medici príncipe nuevo. Y con el arte de la guerra, los discursos, ya estamos en otra dimensión. Es una dimensión, a pesar del periodo, que en el caso de los discursos se queda, por lo menos al principio, en la parte inicial de la redacción de los discursos, bastante cerca del príncipe. Y en el caso del arte de la guerra, está bastante cerca, poco después de si la fecha es efectivamente correcta, poco después de la mandrágora, pero estamos en un clima un poco distinto. ¿Por qué? Porque el arte de la guerra es es prácticamente la única obra que Maquiavelo publica, bueno, aparte algunas cosas pequeñas, y en este sentido es un texto que tiene una redacción mucho más cuidada que los demás textos de Maquiavelo. O sea,
es un texto que va a una editorial, la editorial Giunta, que era una editorial importante en Florencia, una editorial muy cerca de los Medici, y que fue sometida, cuyo texto fue sometido a una revisión lingüística también, y Maquiavelo se esforzó de llegar a una expresión estilísticamente adecuada, según un modelo humanístico, ¿no? Que no es exactamente lo que Maquiavelo tiene más cerca de su corazón como manera de expresarse. Entonces, es como un texto donde Maquiavelo se media, por así decirlo, ¿no? Respecto a sus intenciones, su manera de expresarse, y llega con la ayuda también de revisores de la editorial, a una expresión lingüística más, ¿cómo decirlo? Sí, humanísticamente más compuesta, es posible decir así, ¿no? Más tranquila. Más culta, vamos. Sí, más culta, pero también más como no tan nerviosa, no tan incisiva, ¿no? Como se lee en El Príncipe, por ejemplo. Por otro lado, los discursos son una obra no acabada realmente, que Maquiavelo empieza a escribir en su contacto con sus jóvenes amigos de los Orti Oricellari. Probablemente ha leído, ¿no? Algunos textos de los discursos con ellos, los ha discutido con ellos, y que pero al final no termina. Y diferentemente del arte de la guerra, que Maquiavelo escribe ya con la idea de publicar, en el caso de los discursos, no se sabe si él piensa una publicación, probablemente sí, pero el texto de los discursos se queda, por así decirlo, en un grado de intimidad con el personaje Maquiavelo, con el pensamiento de Maquiavelo, la manera de expresarse de Maquiavelo y sus ideas, que no ha pasado por el filtro, ¿no? de la revisión necesaria para una publicación. Esto quiere decir que, por decirlo de manera muy resumida, en los discursos Maquiavelo es muy sincero, ¿no? Está realmente hablando de manera totalmente directa a sus amigos, ¿no? A un círculo muy seleccionado de amigos. En El Príncipe también es muy directo, pero El Príncipe lo escribe pensando ya a alguien, ¿no? Que tiene que leer. Entonces, en El Príncipe, paradójicamente, con toda la violencia verbal también que hay en El Príncipe, pero en El Príncipe, paradójicamente, hay un grado de filtro más fuerte, ¿no? que en los discursos. De hecho, El Príncipe no se publicó cuando Maquiavelo está en vida, pero sí que circuló, ¿no? La función del Príncipe es que una vez escrito, este texto manuscrito tiene que circular, y no circular entre amigos, entre personas que no necesariamente comparten las ideas de Maquiavelo, incluso que Maquiavelo tiene que convencer, ¿no? Como Lorenzo el Giovane. Entonces, en el caso de los discursos pasa todo lo contrario. Maquiavelo nunca se separa realmente de este texto, ¿no? Y lo tiene consigo, por decirlo así, y circula solo entre amigos. Entonces, hay un grado de expresión mucho más directa de sus ideas que en El Príncipe y, por supuesto, en El Arte de la Guerra. Si pensamos en las historias de Florencia, las historias fiorentine no se publican, pero él presenta el texto al Papa, y entonces, a Clemente VII, entonces, en este caso, más aún, ¿no? Hay una necesidad para Maquiavelo de filtrar sus ideas y expresarse de una determinada manera para que pueda ser aceptada. Es más, porque este texto fue comisionado, fue encargado Maquiavelo por el Papa mismo. Entonces, es como una especie de obra, digamos, donde hay una fortísima mediación, ¿no? Entre lo que Maquiavelo quiere decir y lo que puede decir. Todo esto, prólogo un poco prolijo, lo he hecho porque es una cosa totalmente obvia, pero sin embargo, hoy en día siempre o casi siempre nos olvidamos de pensar en esta cosa. O sea, que
En muchos momentos de la historia, bueno, en casi todos los momentos de la historia, alguien que escribe, un escritor, siempre tiene que tener en cuenta la posibilidad de expresarse de una determinada manera o de otra. Entonces, tiene que filtrar sus ideas, incluso esconderlas, ¿no? Entonces, considerar el estatuto de las obras de esta manera es importante para mí para también interpretar estos textos. Todos los textos que se han escrito potencialmente, ¿no? Porque más o menos una censura siempre ha existido. Bueno, pero para venir al texto que nos interesa hoy, El arte de la guerra, es un texto, como he dicho, muy elaborado, publicado por Maquiavelo en 7 libros, que se presenta como un típico diálogo, un típico diálogo humanista. El escenario son los Orti Oricellari, o sea, este enorme, grande, maravilloso jardín de Palazzo Rucellai, fundado por el jardín fundado por Bernardo Rucellai, y estamos ahora 2 generaciones más adelante. Maquiavelo, los protagonistas de este diálogo son Cosimo Rucellai, el nieto, y Battista della Palla, el Zenobio Buondelmonti, que eran amigos suyos, que son más jóvenes que Maquiavelo, y Fabrizio Colonna. Fabrizio Colonna es un personaje importante que murió en el 1520 y el texto se publica en el 21. O sea, es un típico personaje que podría haber dicho lo que ha dicho, pero efectivamente, como ha muerto, Maquiavelo le hace decir lo que quiere. Pero que no es totalmente contrario a lo que podría haber dicho el mismo Fabrizio Colonna. Fabrizio Colonna era un noble del reino de Nápoles, que tuvo su propia condotta, o sea, era un condottiero, uno que tenía sus soldados, sus propios, y luchaba militarmente al sueldo de quien pagaba mejor. Entonces, fue al sueldo de Papa, el rey de Francia, el rey de España y varios más, ¿no? O sea que no era un típico exponente de estas milicias mercenarias que Maquiavelo odiaba. Y esto ya es un problema, porque Fabrizio Colonna es el protagonista en positivo, ¿no? de este diálogo, sí es un exponente de este mundo, ¿no? Que Maquiavelo en el Príncipe había tachado, ¿no? Había definido como una gangrena, ¿no? del cuerpo de Italia. Y como Fabrizio Colonna pasó por Florencia nel 1516, volviendo dell'Italia del norte para irse a Nápoles, y se quedó en Florencia algún tiempo, en el verano del 16, el diálogo de Maquiavelo está ambientado justamente en este momento en que Fabrizio Colonna fue en Florencia. Bueno, tendremos que volver detenidamente sobre este personaje, su función y toda la cuestión de las milicias mercenarias, porque, como podéis imaginar, en el texto, es exactamente como en los discursos, exactamente como, sobre todo en El Príncipe, Maquiavelo habla en contra de los mercenarios. Entonces, paradójicamente, Fabrizio Colonna habla en contra de sí mismo, ¿no? Pero ya veremos cómo. Pero hay que decir otra cosa en esta parte introductoria, porque hay que decir que el texto, El arte de la guerra, presenta muchísimos elementos en común con otros textos de Maquiavelo, las ideas, bueno, en general, pero sobre todo con el principio y sobre todo con los discursos. ¿Cuál es el tema de los discursos sobre Livio? Es la reactivación de la política antigua, de la virtud antigua, ¿no? La virtud antigua ha muerto, el mundo moderno se caracteriza por la falta de una
de la virtud política y militar que caracterizó los romanos, pero todos los pueblos de las repúblicas antiguas, es posible volver a leer las historias, ¿no? Y a interpretarlas de manera que no son, estos son los discursos, no son solo unas historias como interesantes, ¿no? Bonitas, que leemos como si fueran novelas, sino que vuelven a ser leídas como algo real, que si ha sido real entonces puede ser real también hoy. Esto es el tema de los discursos. Es posible echar un puente, ¿no? Gracias a la lectura en este caso, de los primeros 10 libros de la historia de Roma de Livio, pero en general, ¿no? De toda la literatura política, histórica y política antigua, y filosófica, si quiere. Es posible echar un puente a través de la lectura de estos textos antiguos y revitalizarlos, ¿no? Volver a leerlos como algo real. Y como Maquiavelo escribe en los discursos, en el prólogo al primer libro de los discursos, para ordenar las repúblicas, mantener los estados, gobernar los reinos, organizar los ejércitos, administrar la guerra, practicar la justicia, engrandecer el imperio, no se encuentran ni soberanos, ni repúblicas, ni capitanes, ni ciudadanos que acudan a ejemplos de la antigüedad. Entonces, el tema del arte de la guerra es parecido a esto, ¿no? Porque en el arte de la guerra, todos los 7 libros, pero sobre todo al principio y al final, Maquiavelo insiste, bueno, Fabrizio Colonna, alias Maquiavelo, insiste sobre un tema, digamos, sobre el mismo tema. O sea, ¿será posible volver a tener un ejército o soldados que puedan ejercer un arte de la guerra al nivel de los antiguos, si hoy en día volvemos a conectar la vida política y la vida militar como hacían los antiguos? Hoy en día la vida política y la vida militar viajan, por así decirlo, paralelamente, no tienen relación. La vida política es de gobernantes sin poder real, y la vida militar es de militares profesionales, que son los mercenarios, que ejercen la guerra como arte, o sea, como una manera para enriquecerse. O sea, no tiene nada que venden su servicio, y al final, como explica Fabrizio Colonna, alias Maquiavelo, su interés no es que ponerse al servicio totalmente, ¿no? Como hacían los antiguos, de una causa política, sino utilizar la política para enriquecerse. Entonces, hacer la guerra para su propia ventaja. Si termina la guerra, crear otra guerra, ¿no? Favorecer que nazca otra guerra para ganar más dinero, o incluso si no hay guerra, como dice Fabrizio, levantar una bandera, crear una banda de mercenarios a su servicio y saquear el territorio, ¿no? Y que es un poco lo que Maquiavelo describe en el capítulo 19 del Príncipe, pero refiriéndose al tiempo del Imperio Romano, cuando el ejército se había convertido en una tercera, como Maquiavelo dice, universalidad. Es decir, en una tercera universidad, es decir, en una comunidad que estaba a la par del pueblo y del Senado. O sea, el ejército se había convertido en un mundo, en una comunidad propia, con sus propias reglas, que no era posible controlar a partir del poder político. Lo que hay que hacer hoy en día es quitar la guerra como arte de las manos de los privados y ponerla al servicio del Estado. Entonces, volver a conectar el elemento político y el elemento militar. O sea, reducir lo que es un arte en el sentido de arte que se vende como oficio, ¿no? Y que se paga en una función técnica bajo la tutela del Estado. Esto es, digamos, el elemento general. Entonces, en este sentido, digamos, es un elemento que se conecta a lo que Maquiavelo escribe en los discursos y que
desarrolla una parte especial, digamos así, la parte più específicamente político-militar. Bueno, entonces, también en el arte de la guerra aparece el tema con los discursos de la relación del mundo moderno con el mundo antiguo. Y esto lo tenemos ya al principio, en el libro primero, donde Maquiavelo dice, bueno, Fabrizio Colonna dice que nosotros, que los modernos leen a los antiguos e incluso los que quieren imitar a los antiguos, no imitan las cosas mejores de los antiguos, sino las peores. Cuanto mejor hubieran hecho nuestros antepasados procurando la imitación de los antiguos en las cosas rudas y fuertes y no en el lujo y la molicie. O sea, imitar la república y no el imperio, ¿no? En lo que hacían a la luz del sol y no en lo realizado a la sombra, tomando lecciones de la antigüedad verdadera y perfecta, no de la falsa y corrompida. Porque desde que los romanos se aficionaron a los placeres, empezó la ruina de mi padre. Y aquí hay una problematización de lo que es imitar, ¿no? No es suficiente decir imitar la antigüedad, porque en realidad hay que elegir lo que hay que imitar. Porque también en el mundo antiguo, o en el mundo romano si se quiere, hay una parte de corrupción, la última, ¿no? La del imperio, que hay que evitar, ¿no? Porque es el principio de la corrupción moderna. Y en este texto es importante, creo, retóricamente el término, bueno, la oposición entre la luz del sol y la sombra, que vuelve en el primer libro varias veces, como ahora vamos a ver, porque vuelve con un sentido, en mi opinión, muy interesante, muy elaborado, incluso profundo, creo. Porque es como una metáfora, una gran metáfora que Maquiavelo utiliza para a la vez oponer y comparar antiguo y moderno, ¿no? Porque un poco la metáfora es esta, ¿no? La luz es el sol, ¿sí? Entonces, la vida fuerte, sana en el mundo, bueno, en el campo, en el trabajo del campo. Entonces, los campesinos como elemento rude y fuerte, que es la base para el nuevo ejército que se está imaginando aquí, ¿no? Los soldados tienen que ser estos, porque estos son fuertes físicamente, son sanos moralmente, no son corrompidos, viven, ¿no? Digamos, no están en la sombra, entonces ni se reparan ni quieren esconderse, estar en un lugar un poco, ¿no? Donde, digamos, se puede fingir y esconderse. Y al mismo tiempo, la sombra es un elemento de la corrupción, ¿no? Que los romanos empiezan a cubrirse, a ponerse algo para cubrirse el sol, cuando empiezan a corromperse como civilización, pero al mismo tiempo, como veremos, sol y sombra es también algo casi opuesto, porque el sol es también el elemento que ofende, que es casi dañino, ¿no? El exceso de sol. Y la sombra es algo que puede protegerte, ¿no? Entonces hay como un doble sentido de la metáfora. De hecho, ya en el primer libro sale este elemento, que aquí estamos en una parte muy narrativa que imita, digamos, metáforas topo y artísticos del tiempo, ¿no? Como el jardín de delicias, el hortus conclusus, el locus amenus, o sea, todo esto, esta narrativa de novelas, etcétera, que hablan de este lugar protegido, ¿no? Que son los orti oricellari en este caso, donde es posible sentarse a la sombra, incluso en el gran calor del verano, y hablar, no de cualquier cosa, sino hablar, digamos, de cosas interesantes, ¿no?
Terminada la comida, levantada la mesa, gozados los placeres del festín, que entre hombres grandes y de elevados pensamientos duran poco, ¿no? No son corrompidos. Siendo el día largo y grande el calor, creyó Cosme a propósito, para satisfacer mejor su deseo, conducir a los invitados con excusa de librarse del calor a la parte más retirada y umbrosa de su jardín. Entonces hay una parte del jardín que es como el jardín del jardín, ¿no? El corazón del corazón, digamos, de este jardín. Llegados al sitio, sentados uno sobre la hierba, que en aquel lugar es fresquísima, otros en sillas puesta a la sombra de corpulentos árboles, elogió a Fabrizio tan delicioso lugar, mirando a los árboles con suma atención, porque no reconocía a algunos de ellos. O sea, Fabrizio se sienta con ellos, este gran noble, ¿no? Del reino de Nápoles, y se sienta con estos jóvenes, y Fabrizio entonces tenía como 60 años más o menos, y dice que se maravilla porque algunos árboles no los conoce. Comprendió Cosme y le dijo: os llama la atención no conocer algunos de esos árboles. No os admire, porque son de los que más, de los que eran más apreciados en la antigüedad que buscados hoy en día. Díjoles su nombre y que su abuelo Bernardo Rucellai, se había dedicado especialmente a cultivarlos. Imaginando estaba lo que me decís, respondió Fabrizio, y el sitio y la afición de vuestro abuelo, en italiano es questo luogo, questo studio, es decir, este lugar preciso y esta, sí, afición, este interés, ¿no? de Bernardo, me recuerda que algunos príncipes del reino de Nápoles la tuvieron también de cultivar estos antiguos árboles y estas sombras, ¿no? I quali di queste antiche culture e ombre si dilettano. Entonces, ¿qué es que saca, qué idea saca Fabrizio? Él no reconoce los árboles, pero al mismo tiempo le recuerdan algo, ¿no? Que algunos, efectivamente, exactamente como Bernardo Rucellai en Florencia, había intentado un poco, digamos así, como dice ahora Cosme, restaurar, ¿no? El antiguo, y no, como no era posible hacerlo de otra manera, como uno diría, como Maquiavelo no puede mostrar su virtud de otra manera, escribe la Mandrágora, Bernardo Rucellai va buscando, efectivamente, hizo esto, ¿no? Su jardín era famoso porque tenía plantas, árboles raros, buscó árboles y plantas que eran, que le recordaban la antigüedad, ¿no? Era su manera de hacer revivir la antigüedad. Y no solo con esto, también con los libros, la cultura humanística. Y algunos nobles del reino de Nápoles, dice Fabrizio, han hecho la misma cosa. ¿Quiénes son estos príncipes del reino de Nápoles? Rinaldo Rinaldi en su edición dice, es una definición genérica, no, pero igual no. Ahora veremos un poco mejor que igual de qué está hablando. Entonces, la metáfora sigue, ¿no? Como he anticipado con esta parte, siempre en el libro 1, donde Cosme y Fabrizio hablan de los campesinos, ¿no? Que viven al sol o los que viven en la ciudad en la sombra, acostumbrados a vivir al sol y no a la sombra, a manejar el hierro, cavar un foso, llevar peso. Esos son los campesinos que son los soldados ideales. Y ser en general menos inclinados a la astucia y a la malicia, que es un poco la descripción que hace siempre Maquiavelo cuando habla de estas poblaciones más ingenuas, ¿no? Menos corrompidas, por ejemplo, los suizos, ¿no? O los romanos del tiempo de Numa, que son como un bloque de mármol donde digamos, virgen, de donde se puede sacar una buena se puede manejar bien, de ellos se puede sacar una buena estafa. Y esta parte relativa a los soldados, bueno, a la oposición entre sol y sombra, es un aspecto, o sea,
esta parte, digamos, donde Fabrizio dice hay que sacar los soldados del campo, ¿no? Y no de la ciudad, porque no son corrompidos. Es un aspecto, pero no es decisivo, porque Fabrizio luego dice que sería posible efectivamente hacer una reforma del ejército y sacar un buen ejército hoy en día. No me refería tanto a las costumbres rudas y austeras como a las más humanas y conformes con nuestro actual modo de vivir, porque Cosme había dicho antes que su abuelo Bernardo consideraba imposible restaurar la virtud antigua porque los antiguos eran demasiado feroces, ¿no? Tenían costumbres demasiado bárbaras. Entonces, como por ejemplo, habla de cómo los espartanos educaban a sus hijos, ¿no? Que era una manera durísima, ¿no? Y Cosme dice, hoy en día no es posible proponer una cosa así, ya no somos así, ¿no? Nadie lo entendería, nadie lo aguantaría. Y Fabrizio dice, no, yo no me refiero a esto. Cuando digo que se puede restaurar, o sea, instituir una milicia, digamos, a la altura de los antiguos, digo algo distinto. Imitar los antiguos en las cosas más humanas y conformes con nuestro actual modo de vivir, que es un poco la cuestión, digamos, de que hablábamos la última vez y que volverá hoy, que es la distinción entre la religión de los antiguos y la religión de los modernos, ¿no? Que fácilmente pudiera establecer cualquier ciudadano constituido en autoridad. Este es un punto importante. O sea, es paradójico lo que dice Fabrizio, ¿no? Dice, cualquier ciudadano podría restablecer la milicia antigua, pero este ciudadano tiene que ser un ciudadano constituido en autoridad. O sea, no puede ser un ciudadano privado, ¿no? Un hombre particular, tiene que ser un ciudadano que es una autoridad no en el sentido moral, en el sentido político, ¿no? Entonces, la paradoja es esta, que si no hay un poder político fuerte, ¿no? Que tenga el poder suficiente para hacer una cosa así, no es posible realidad. O sea, para este poder sería fácil, pero no es fácil si no hay este poder. Entonces, la situación es esta. Y Fabrizio luego dice, quien tales cosas hiciera, plantaría árboles a cuya sombra se podría vivir más feliz y contento que en esta que ahora nos defiende de los rayos del sol. O sea, estos árboles son árboles de los que habla ahora Fabrizio, son árboles metafóricos, ¿no? Mientras que hoy en día nos conformamos con plantar árboles antiguos como si fuera algo, ¿no? Que pudiera hacer revivir la antigüedad, en realidad lo que hay que plantar son otros árboles, ¿no? O sea, un árbol metafóricamente, plantar un árbol metafóricamente en el sentido de una reforma profunda de las instituciones políticas y luego de las instituciones militares. Y en la metáfora de la sombra vuelve también en el libro 2, donde Maquiavelo, bueno, Fabrizio dice, en nuestros tiempos los suizos, por ser los únicos que han conservado alguna sombra de las antiguas instituciones, le llaman en su lengua lo que en nuestra equivale a brigada. O sea, la idea, la metáfora, la imagen, el lema de la sombra vuelve varias veces, ¿no? Alguna vez vuelve de manera muy negativa, la sombra como equivalente de los pasillos donde nos movemos organizando, conjurando, ¿no? contra alguien, donde la sombra que nos protege cuando no queremos ser leales, ¿no? O directos. Pero al mismo tiempo la sombra es algo que es como una especie de efecto, aunque debilitado, de la antigüedad que todavía se hace sentir en los antiguos. Entonces la sombra es algo negativo, pero también es algo que protege, ¿no? Protege del sol como algo, como un elemento peligroso. Y toda esta premisa es funcional digamos, a Fabrizio para empezar a hablar de
cómo organizaría la milicia, que es el tema de los libros 2 a 7, bueno, 2 a 6. Aquí Maquiavelo no es extremadamente original, él se basa sobre algunos textos de táctica y de estrategia militar antiguos y los copian incluso, ¿no? Algunas partes, bueno, funcionalizando, pero todo a su manera de ver. Entonces, primado de la infantería, la caballería como un elemento solo de apoyo. Hay que armarse como los antiguos, no como los antiguos que tenían picas, sino como en la manera griega de la falange, sino como los antiguos que tenían gladios, espadas, como los romanos. Entonces, escudo y espada. Y todo esto se convierte también en una explicación de cómo hay que moverse en la táctica de la distribución de los regimientos, cómo hay que, digamos, tener una segunda o una tercera fila que pueda ayudar la primera cuando ésta tenga que retroceder. Bueno, todas estas cosas, cómo hay que moverse en el territorio, utilizando los exploradores y las espías para evitar de ser agredidos, etcétera, etcétera. Hay toda digamos, una exposición de cómo Fabrizio organizaría la milicia si pudiera hacerlo a su manera. Y la premisa de todo esto es, como aquí dice Fabrizio, yo explico ahora cómo haría, que es, como decir, como yo me he preparado para esto, si hubiera tenido la ocasión, categoría maquiaveliana también importante, la ocasión está en el príncipe, ¿no? La ocasión en el capítulo 6, ¿no? La ocasión que se presentó, que la fortuna otorgó, ¿no? a los grandes fundadores de ciudades, o la ocasión de que habla en el capítulo 26 del príncipe mismo, ¿no? Esta gran ocasión que tenemos hoy en Italia, ¿no? Usted tiene que no dejarle escapar. Pero también aquí se habla de ocasión, de una manera un poco distinta. Dice Fabrizio, yo me he preparado, pero la ocasión no ha venido. Entonces, todo lo que puedo hacer yo es explicar, dejar este legado, digamos así, ¿no? De lo que yo he aprendido y cómo yo habría hecho, no he podido hacerlo, para que alguien en futuro pueda hacerlo, que es exactamente lo que dice Maquiavelo al principio de los discursos, donde dice, yo he aprendido esto sobre la política y lo dejo como un regalo a las generaciones venideras, ¿no? Que puedan utilizarlo para hacer política a la manera de los antiguos. Lo que yo no he conseguido, digamos, vivir, ¿no? en mi tiempo. Fabrizio dice, llegáis al punto en que os esperaba, porque mis palabras merecían esa pregunta y la estaba deseando. La pregunta es, ¿por qué si elogias tanto los antiguos no has hecho como ellos, no? Podría contestar a vuestra demanda con una fácil excusa, mas para vuestra satisfacción y la mía, y puesto que el tiempo lo permite, trataré detenidamente el asunto, que es el tema de los libros siguientes, ¿no? Siempre que los hombres quieren hacer alguna cosa, deben prepararse hábilmente para que, llegada la ocasión, puedan realizarla. Cuando las preparaciones se hacen cautamente, no se conocen. Es decir, lo he hecho sin publicidad, ¿no? Y a nadie se puede acusar de negligencia si no ha llegado la oportunidad de ejecutar la empresa. Pero al llegar, descúbrese enseguida si no está bien dispuesto o si no había pensado en tal cosa. Como yo no he tenido ocasión alguna para demostrar mis propósitos de establecer la antigua disciplina de la milicia, ni vos ni nadie puede culparme de no haberlo hecho. Creo que esto baste para contestar a vuestra pregunta. Entonces, lo que Maquiavelo, bueno, Fabrizio, dice es que él se ha preparado, y esto lo va a demostrar con la exposición que sigue, ¿no? En los libros siguientes, pero no tiene la culpa de que la ocasión no haya venido. Al final descubriremos qué es esta ocasión que no ha venido, ¿no? Porque genéricamente se puede decir, no he tenido ocasión de organizar la milicia como a la manera antigua, pero ¿por qué? ¿Por qué no ha sido posible?
Y esto llega al final del texto, en el libro 7, donde Fabrizio dice: dejo a vuestra consideración, después de lo que habéis oído sobre esta materia, decidir si soy o no capaz de organizar un ejército de la manera que lo tenían los antiguos. Ya habréis conocido lo mucho que he meditado este asunto. Y supongo que imaginaréis el deseo que tengo de realizarlo. Fácilmente comprenderéis si he tenido medios y ocasión. Pero, a fin de no dejar duda alguna, y para mi completa justificación, diré cuáles son estas y cumpliré así mi promesa de demostraros las probabilidades y los obstáculos de dicha reforma en los tiempos actuales. De todas las instituciones humanas, las militares son las que más se prestan a establecer las reglas antiguas, pero solo por príncipes de estados tan importantes que puedan poner sobre las armas 15 o 20 mil jóvenes. Por otra parte, ninguna reforma es más difícil a los que no pueden reunir tales fuerzas. Y aquí tenemos un texto bastante enredado, ¿no? Porque al principio había dicho, es muy fácil hacer esta reforma si un hombre tiene autoridad suficiente. Y ahora nos dice cuál es, y en segundo lugar ha dicho, yo no he tenido la ocasión. Ahora une los dos momentos y dice que esta ocasión es ser príncipe de un estado, no cualquiera, un príncipe de un estado tan grande que pueda tener, bueno, crear un ejército de 15 o 20 mil jóvenes. O sea, hay un mínimo, una escala, digamos así, mínima de un estado, de un territorio, por debajo del cual no es posible hablar de una ocasión. Y aquí tenemos bueno, el texto es bastante extraño, ¿no? Porque dice, entre las instituciones humanas, las militares son las más fáciles a reformar. O sea, dicho de otra manera, es más fácil reformar el ejército que las leyes, ¿no? Que la religión, por supuesto, que la política en general, ¿no? O sea, que esto es la parte, digamos, es como una máquina que se puede construir fácilmente y explica cómo hacerlo en los 7 libros. Pero, por otro lado, si no tienes esta escala mínima de poder, es la más difícil a los que no pueden reunir tales fuerzas. O sea, por un lado es totalmente fácil, por el otro lado es totalmente imposible, de hecho no ha venido la ocasión, y en la mitad entre estas dos elementos hay esta ocasión que en algunos casos viene, en otros no. Y a este punto tenemos que mirar un poco más de cerca a Fabrizio mismo. Él, como he dicho, había sido un mercenario que había nacido en una familia noble. O sea, no era un mercenario como había muchos en Italia, que venía de familias no nobles, ¿no? Que habían hecho dinero, digamos, con el arte de la guerra. De una familia de duques, pero era el hijo cadete, sí, cadete, entonces tenía que ir a la carrera religiosa, se escapó de casa, huyó y empezó a ejercer este oficio como condottiero. Y trabajó al servicio de Francia, de España, de Aragón, del Papa mismo, y en los últimos años de su vida fue nombrado gran conestable, es decir, el jefe de las fuerzas militares del reino de Nápoles. Entonces, digamos, es una figura un poco, esto es interesante, ¿no? Creo que es una de las razones por las cuales Maquiavelo lo elige. O sea, no es ni totalmente un condottiero, un mercenario, claro, es un mercenario, pero no es totalmente un mercenario porque también tiene este otro versante. Por un lado, su origen es noble, por el otro, al final de su vida, él se convierte en un funcionario importante del Estado. No es el jefe del Estado, pero es un funcionario importante, es el jefe de las fuerzas militares del Reino de Nápoles. Y en este sentido hay que leer
las declaraciones de Fabrizio sobre sobre su identidad, quién es él, ¿no? Volviendo al libro primero, él dice, empezaré por lo que me habéis dicho de que en la guerra, que es mi profesión, que es el arte mía, ¿no? Que es lo que yo sé hacer, ¿no? No había usado ningún procedimiento antiguo. A esto contestaré que la guerra es un arte con el cual ningún hombre en ningún tiempo puede vivir como particular honradamente y que corresponde ejercitarlos a las repúblicas y a los reinos. Ninguno de estos, cuando está bien organizado, consienta a sus ciudadanos o súbditos guerrear por su cuenta. En italiano es usarla per arte. Usarla per arte. O sea, ningún reino o república permite a un particular usare per arte la guerra, utilizar la guerra como arte. Ni ningún hombre de bien ejerció el arte militar como oficio privado, né mai alcun uomo buono l'esercitò per sua particolare arte. En efecto, no se puede considerar hombre bueno quien vive de rapiña, etcétera, etcétera. Los que tienen por oficio la guerra, grandes o pequeños, y en italiano es ne possono gli uomini che usano la guerra per arte, ¿no? Ser de otra manera porque la paz los empobrece y arruina. Y aquí el texto es realmente un zigzag, ¿no? Entre Fabrizio que dice la guerra es mi arte, pero quien tiene la guerra como arte es un hombre que no puede ser bueno. Yo soy un hombre bueno porque he intentado prepararme toda mi vida para esta ocasión que no ha venido, que no es por mi culpa, y entonces al mismo tiempo la guerra es mi arte y no es mi arte. Porque él ha trabajado como artista de la guerra, en el sentido que ha vendido su técnica, sus conocimientos a quien pagaba mejor, ¿no? Entonces, él es, al mismo tiempo está dentro de este retrato y fuera de este retrato. Es una cosa muy, muy extraña. Y luego, siempre el mismo libro dice, en cuanto a los sueldos que me dan, porque vendo mi arte, ¿no? Que me dan y también reciben otros generales, digo que es una costumbre muy perniciosa. O sea, pero me he sometido a esta costumbre toda mi vida. Y que en una república bien organizada no deben darse nombrando los generales entre sus ciudadanos en tiempo de guerra y licenciándolos en el de la paz para que vuelvan a sus ocupaciones habituales. Tampoco un rey prudente debe dar tales sueldos o darlos solo en premio de grandes hechos o en el caso de querer valerse de los servicios de un hombre en la paz y en la guerra. Y ya que me habéis puesto, por ejemplo, diré que jamás he ejercido el arte militar como profesión. Non aver mai usata la guerra per arte. Perché l'arte mía es gobernar a mis súbditos y defenderlos. Para lo que debo amar la paz y saber hacer la guerra, estimándome y premiándome mi rey. No solo por mi competencia en la guerra, sino porque le aconsejo en la paz. Entonces, él dice, yo me pagan como a los demás generales. Esa es una cosa muy mala, muy perniciosa, porque se crea este mecanismo, ¿no?, de un particular que se apropia de una función técnica que tiene que ser del Estado, tiene que ser pública, pero en realidad tampoco yo soy a pesar del hecho que me han pagado toda mi vida, ¿no?, tampoco soy un mercenario porque mi verdadera arte no es el arte de la guerra, paradójicamente, sino que es el arte de gobernar a mis súbditos. De hecho, era lo que Maquiavelo llama un gentiluomo, un noble que tenía eh, territorios, varios territorios en Italia del centro y del sur, y que tenía súbditos y que gobernaba. No eran territorios tan grandes como para tener un ejército de 15 a 20 mil personas, ¿no? Eran bastante pequeños, pero dice, la verdadera arte mía no es la guerra. De hecho, no ho mai usato la guerra per arte, que es contradecir lo que acabo de decir antes, ¿no? Y, bueno,
la conclusión de esto sobre este punto es que en una nación bien organizada se procurará hacer el estudio del arte militar durante la paz y ejercitarlo en la guerra por necesidad y para adquirir la gloria. Entonces, el término arte, del arte de la guerra, se distingue en dos acepciones muy diferentes, ¿no? Por un lado es una técnica y por el otro lado es un oficio que se vende. Es claro que hay una relación entre los dos, porque como en el sentido de digamos, de las corporaciones medievales, ¿no? El arte de la guerra es como el arte de hacer no sé, del Fabio Ferraio, el herrajero, no, herrero o muchas más, ¿no? O sea, es como un saber técnico que permite fabricar algo que se vende. Entonces, fabricar y vender son dos momentos que se conectan entre ellos, claro, ¿no? Pero Maquiavelo dice, hay que distinguir la parte en que hay un saber que permite de hacer algo, de producir, que es el arte de la guerra como técnica, y separarlo totalmente de la parte en que el producto al final se vende, no se puede vender, hay que sustraerlo al mercado, hay que quitarlo del mercado. Esto tiene que estar fuera del mercado, no tener un valor de mercado, como tenía, de hecho, y volver a ser como antes, durante la República Romana, una función del poder político, ¿no? De hecho, no eran, Maquiavelo elogia a los romanos porque eran campesinos que iban a hacer la guerra y luego volvían a sus campos, ¿no? O sea, no vivían de la guerra. Es más, querían terminar la guerra lo antes posible para volver a su propia ocupación. Entonces, el problema se profundiza porque ¿de dónde viene esta separación entre usar la guerra per arte, ¿no? Y el arte de la guerra como técnica que se puede y se debe utilizar en un Estado bien organizado? Viene de una situación mucho más general, mucho más profunda, una aporía, digamos, sobre la que se basa toda la vida de la modernidad, según Maquiavelo, que es la catástrofe de la libertad antigua, que es una cosa de la que Maquiavelo habla en los discursos, luego veremos, y que está también en el arte de la guerra. Bueno, aquí el texto es muy largo, pero lo vamos resumiendo. Él dice, en la antigüedad había muchos hombres grandes. ¿Y quiénes eran estos hombres grandes? Eran los hombres valorosos, los jefes de ejércitos, que no eran solo romanos, ¿no? Eran también de otros países. Por ejemplo, Aníbal, uno yendo a Livio, Livio, claro, es un enemigo, pero describe cómo Aníbal era un grande jefe de ejército, ¿no? Aunque fuera, ¿no? Tenía esta inhumana crudelia, etc. Entonces, había como un mundo que hoy en día diríamos multipolar, ¿no? Totalmente fragmentado. Cada uno tenía su propia libertad, ¿no? Que podían ser reinos, repúblicas, lo que sea, pero cada uno tenía su propia libertad. No solo en Europa, incluso en Italia, cuando Roma empezó a expandirse. Los sanitas, los galos, etc. Y todo esto Roma lo destruyó, porque Roma era la libertad más fuerte que las demás, ¿no? Entonces se comió, por así decirlo, ¿no? Englobó todo el mundo, toda Europa, el Mediterráneo, y de esta manera expandió su libertad, que es también su potencia, y al mismo tiempo destruyó las libertades que estaban alrededor de Roma. Pero cuando Roma se convirtió en un imperio, perdió su propia libertad, entonces se perdió la libertad en general. O sea, no hubo más, digamos, lugares donde se podía recuperar, ¿no? una mano de libertad. El crecimiento del Imperio Romano, escribe Maquiavelo, que acabó con todas las repúblicas y reinos de Europa y de África, y la mayor parte de los de Asia, no dejó medio de probar el mérito más que en Roma. Y cuando se terminó también en Roma, desapareció el mérito, bueno, la virtud en general. Y de hecho,
cuando los bárbaros destruyeron, bueno, invadieron y se descompuso el imperio romano, ¿qué pasó? Era una gran ocasión para una resurrección de este mundo multipolar de tantas libertades y virtudes. No, esto no fue posible porque los imperios, los reinos barbáricos se convirtieron al cristianismo, y el cristianismo fue como un dique que impidió, no totalmente, pero en buena parte, en buena medida, que resurgiera la virtud antigua, que se fundaba sobre efectivamente la religión de los antiguos, que era una religión política, civil, y que elogiaba, ¿no? Exaltaba la virtud militar. La virtud militar no renació primero porque no se restablecen fácilmente instituciones caídas en desuso, y además porque las nuevas costumbres basadas en la religión cristiana no imponen la necesidad de defenderse que antiguamente existía. Porque cuando antiguamente tú eras vencido, o te reducían en estado de esclavitud o te mataban directamente. Hoy en día, si te vencen, esto no pasa. Entonces, no hay esta necesidad, digamos así, primordial de defenderse, y entonces de tener valor hasta la muerte, entonces, a vida o a muerte, ¿no? Se podría decir. Cómo el cristianismo ha domesticado la humanidad, ha hecho menos feroz el mundo. Por esta razón es más difícil recuperar este elemento de fuerza militar. ¿Dónde está? Entonces, para terminar, es muy complejo hacer digamos, una reorganización del Estado como tal, basado sobre la virtud antigua, por estas razones. Se podría empezar por la milicia a condición de tener una escala de poder tal que hiciera posible efectivamente esta creación de un ejército de súbditos, ¿no? Ciudadanos, de 15 a 20 mil jóvenes. Hay que empezar por ahí, ¿no? Es un ejército nuevo. Y como explica Fabrizio, sacando sobre todo del campo más que de la ciudad. Y así se explica también lo que dice Fabrizio al principio, donde dice: lo excusáis muy bien y seguramente decís la verdad, pero no me refiero tanto a las costumbres rudas y austeras como a las más humanas y conformes con nuestro actual modo de vivir, que fácilmente podrá establecer cualquier ciudadano constituido, como he dicho, en autoridad. Entonces, es fácil, pero al mismo tiempo no es fácil, ¿no? Hay sol y hay sombra que tienen sentidos distintos, que pero a veces se entrecruzan entre ellos, y esto es un poco el sentido creo, del arte de la guerra. O sea, no tanto un proyecto frío, ¿no? De cómo sería posible efectivamente, técnicamente reorganizar todo, sino una idea de cómo es posible hacer en términos militares una especie de principio de lo que es una gran reforma del mundo moderno, ¿no? Empezar por ahí, ¿no? Que es, claro, teniendo en cuenta la dificultad de tener 15 o 20 mil soldados, pero es un punto de partida posible. Y de ahí el carácter totalmente ambivalente del protagonista Fabrizio, que es, como he dicho, ¿no? Un mercenario, pero al mismo tiempo es todo lo contrario de un mercenario. Bueno, termino aquí la primera parte. Bueno, claro, los discursos es como una inmensa montaña, ¿no? Donde que se puede, digamos, explorar solo en muchísimo tiempo. Claro, también el príncipe es muy complejo, pero los discursos es algo realmente que no es posible liquidar en un seminario así. Y de hecho voy a considerar realmente poquísimos textos de los discursos, advirtiendo que hay mucho más, ¿no? Pero quiero esclarecer algunos puntos un poco de carácter general para dar una idea, digamos, de la obra en su totalidad. Empezando con la relación con el arte de la guerra. El arte de la guerra, como he dicho al principio, se ocupa
enfoca un tema específico, que es, se podría resumir así, ¿no? La posible relación hoy en día de elemento político y elemento militar, o sea, la reducción del elemento militar a un elemento técnico que tiene que, bajo la tutela del poder político, con estas condiciones que hemos visto, en el trasfondo, digamos así, de una idea de vida ética que hay que volver a poner en valor, ¿no? O sea, la guerra como algo que sí, tiene que ser un elemento técnico, pero tiene que alimentarse, ¿no? Si el ejército se va a formar de esta nueva manera, milicia ciudadana, lo que sea, también de ciudadanos que tengan una solidez ética, ¿no? Que no se puede encontrar en los mercenarios. Entonces, es también un desafío de este tipo. Los discursos tienen, bueno, se ocupan de un tema muy similar, pero es mucho más complejo, porque no se trata solo de enfocar el tema de la guerra, se trata de enfocar el tema de la civilización moderna en relación con la antigua. No solo la guerra, sino también la política, la religión, la legislación, o sea, todo lo que es la organización de la vida política de una civilización, digamos, en todos sus aspectos. Y en este sentido hay una relación entre las dos obras, pero los discursos son seguramente algo mucho más amplio y más ambicioso. ¿Cómo trabaja Maquiavelo en los discursos? Empezando por el título, discursos. Discursos no quiere decir una ponencia, ¿no? Hablar de algo. Discursos viene de discorrere, ¿no? Que quiere decir examinar, analizar y ver desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja Maquiavelo? Maquiavelo discorre, analiza, discute textos extraídos de los primeros 10 libros de la historia de Roma, es decir, de la Roma desde la fundación a los primos, bueno, la parte de la monarquía y luego los primos siglos de la República, y también, pero, utilizando otros textos y también mencionándose episodios que él mismo ha vivido, o sea, mezclando un poco los dos, pero empezando por Livio, y extrayendo de Livio lo que él mismo llama casi, ¿no? Casos, que son, puede ser un episodio, ¿no? Un acontecimiento o un momento de una guerra o un momento en que se ha hecho una ley, una determinata ley, cómo Livio lo cuenta, cómo lo expone y cómo es posible leerlo desde hoy, ¿no? Desde el mundo moderno. Y de este caso singular, específico, sacar posiblemente consideraciones de carácter más general. Pero este caso no es posible analizarlo si no se compara con otros casos, ¿no? Y con leyes irregularidades. Entonces, hay que proceder, digamos, a partir de un elemento específico e ir comparando y creando un razonamiento más amplio y más general. Y la idea de Maquiavelo es que es posible enuclear, ¿no? Regularidades en la historia, en todos estos aspectos culturales, políticos, religiosos, etcétera, jurídicos, etcétera, y de ahí crear como una especie de reglas, unas reglas de traducción del mundo antiguo en el mundo moderno, teniendo en cuenta del hecho de que el mundo moderno, como Maquiavelo hemos visto en el arte de la guerra, pero explicita también en los discursos, es muy distinto del antiguo. Por lo que hemos llamado la catástrofe de la libertad antigua, pero también por muchísimas cosas más. Entonces, no se trata de revitalizar el antiguo en el sentido de simplemente moverse como antiguos, ¿no? Creerse antiguos, ¿no? Es reformar nosotros modernos, inspirándonos a los antiguos,
modernos de otra manera. Esto es un poco la lógica. Y los discursos están organizados en 3 libros que se ocupan, como Maquiavelo mismo dice, en el primero de la vida al interior de Roma, o sea, lo que es las luchas sociales, la dinámica política al interior de Roma. El segundo libro, la relación de Roma con el mundo exterior, o sea, la guerra. Entonces aquí hay muchas cosas que se conectan también a lo que dice en el arte de la guerra. Y el tercer libro está dedicado a, como dice Maquiavelo, al papel jugado por los individuos en la vida de Roma y más en general en la vida de los estados. Los 3 temas, digamos, se conservan, sobre todo en el primero y el segundo libro. El tercero empieza un poco a perderse la especificidad, teniendo en cuenta que es un texto no terminado. Esto se puede entender, pero sobre todo teniendo en cuenta de lo que he dicho al principio. Es una discusión de casos y no un tratado sistemático. Es muy importante. Digo, es muy importante porque es una manera muy, se puede decir, renacentista de pensar y de razonar, ¿no? En muchos casos en el Renacimiento no hay tratados que sacan consecuencias de premisas claras, ¿no? Como se afirma más con Descartes, por ejemplo, o con otros, muchos otros, sino que hay esta manera también en diálogos, ¿no? de articular una idea, o como en el caso de Maquiavelo, de analizando casos y de ahí sacar poco a poco algo de una manera que no es inmediatamente, digamos, cuya lógica no es inmediatamente evidente, sobre todo en categorías posteriores, ¿no? Otra característica, como he dicho, los discursos son un texto de Maquiavelo mantiene con su disposición, no deja circular, y donde se expresa de manera más directa y sincera que en otros textos. Hay una analogía con el príncipe, porque bueno, el príncipe Maquiavelo dice que ha enucleado, ha formulado unas reglas que se pueden aplicar, ¿no? Él ha aprendido durante toda su vida el arte de la política y pone a disposición pone este saber a disposición de un príncipe nuevo, potencial, etcétera, ¿no? Que es el contenido del texto. También en los discursos hay algo parecido. Él se dirige a sus jóvenes amigos, que son los degli Orti Oficellari, y dice que efectivamente él ha intentado entender, ¿no? algo de la política y de la historia, y todo lo que sabe lo mete en este texto para que ellos puedan, más allá, ¿no? de lo que ha podido él, seguir desarrollando aprender de ahí y seguir desarrollando estas ideas. O sea, la diferencia entre el príncipe y los discursos es que el príncipe es un poco como un manual ya formulado, ¿no? Ahí tienes un análisis que se ha ya, digamos, traducido en reglas para aplicar, que muy complicado aplicar, pero digamos, reglas ya listas para el uso, digamos. Mientras que los discursos, él es como un laboratorio abierto donde no solo él analiza, donde él analiza, pero no cierra el análisis en reglas ya formuladas, ¿no? El lector de los discursos está como dentro del laboratorio de Maquiavelo y puede seguir trabajando como él ha hecho, ¿no? Entonces, no se trata tanto de poner en práctica los discursos, sino de seguir, ¿no? el proceso de investigación que los discursos conllevan. Y empezaremos justo con un texto que pone un problema en relación con el arte de la guerra, porque es el texto, el capítulo 55 del libro primero, sobre donde, entre otras cosas, Maquiavelo habla de los cosiddetti gentiluomini, ¿no? Los nobles o caballeros. Bueno,
in italiano dice per chiarire questo nome di gentiluomini, quale e sia, dico che gentiluomini sono chiamati quelli che. Bueno, en la traducción que he utilizado está muy rápidamente dicho, llamo nobles o caballeros en este caso, pero en italiano la formulación es un poco más compleja, ¿no? Yo quiero definir ahora en este momento lo que es este nombre, ¿no? Di gentiluomini, o sea, no se trata tanto de una cosa, ¿no? Se trata de un nombre, de una denominación, ¿no? Cuya definición hay que establecer. ¿Por qué? Porque evidentemente es un nombre, es una denominación que se utiliza implicando algunas cosas y Maquiavelo quiere implicar otras cosas, ¿no? Porque gentil uomini es algo que nobilita, mientras que en la definición que Maquiavelo da ahora de esta denominación, las implicaciones son totalmente opuestas. Él dirá ahora vamos a leer, que son elementos negativos en cualquier tipo de Estado, porque son exactamente aquel elemento privado en un poder público que tiene poder sobre súbditos, como había dicho, o como dirá, ¿no? Fabrizio Colonna, ¿no? Que está al servicio de un rey, pero tiene sus súbditos y su arte es gobernar sus propios súbditos, y que impiden estos gentiluomini, impiden simplemente con el hecho de existir cualquier tipo de libertad. De vida civil, ¿no? De civilidad en un reino o en un estado. Llamo a los ociosos que viven abundantemente de las rentas de sus numerosas posesiones, sin cuidarse para nada de cultivarlas, ni tener ninguna otra ocupación o profesión de las necesarias para la vida. Los que en este caso se encuentran son perniciosos en cualquier república o estado, y aún lo son mucho más los que no solo tienen bienes, sino también castillos o súbditos que les obedezcan. De estas dos clases de hombre está lleno el reino de Nápoles, exactamente, justamente como hemos visto, la comarca de Roma, la Romaña, la Lombardía, etc. Entonces, los gentiluomini son con o sin castillo. Entonces, más peligrosos aún son los que tienen castillo propio y súbditos, ¿no? Entonces, armas propias. Menos perniciosos, pero igualmente nefastos, son los que viven de rentas sin trabajar. Esta es una declaración muy clara. O sea, un Estado no solo es digamos, debilitado por el hecho de tener lo que llamaríamos hoy residuos feudales, ¿no? En su interior, o sea, castillos como era en Nápoles, Lombardía, etc. Sino también en tener personas que están dentro de la ciudad, en Florencia, por ejemplo, y que viven de rentas. O sea, que han dejado de trabajar y vienen. Es una declaración muy clara de una parte social de los que viven de su propio trabajo en contra de otra parte social de los que no viven de su propio trabajo, que es algo que efectivamente que abarca toda la modernidad, hasta el siglo XIX, ¿no? Incluso, digo, o sea, esta idea de gentleman, ¿no? O gentilhombre, o sea, alguien que efectivamente se define como digamos, de manera positiva por el hecho de no tener que trabajar. Mientras que Maquiavelo se pone al lado de los que son efectivamente los que han creado lo que llama ecualidad y que pueden, que tienen que trabajar por vivir, para vivir. Bueno, en este caso dice el ejemplo de Toscana, donde en corta extensión de terreno subsisten desde hace largo tiempo 3 repúblicas, Florencia, Siena y Lucca. Él es el ejemplo donde no hay gentiluomini y entonces que un hombre sabio y conocedor de las antiguas instituciones políticas fácilmente establecería la vida civil
pero este país es tan infortunado que hasta ahora no ha producido ningún hombre capaz de poder o de saber fundarlo. Efectivamente, aquí hay una analogía con el arte de la guerra, ¿no? Sería posible establecer la milicia antigua si hubiera un hombre con tanta autoridad, ¿no? Para poder hacerlo. Aquí también no se trata solo de saber fundarlo, sino también de poder, que es el gran tema de Maquiavelo. Un poder tan fuerte y que tenga una visión estratégica tan clara, que es lo que está un poco a la base del Príncipe, que pueda, ¿no? Digamos, reestablecer la vida civil valorizando la igualdad que ya existe. Y aquí parece que efectivamente es un poco como al principio del arte de la guerra, que las cosas se pueden hacer, ¿no? Que casi es posible con este caveat, ¿no? Del poder más allá del saber hacerlo. Y la cuestión del poder, ¿no? Implica, nos reenvía a la cuestión, como he dicho, del poder de un poder de Estado que pueda ser tan grande, ¿no? Como para poder intentar una cosa parecida, pero más allá de esto implica también una serie de condiciones que están más a la base, ¿no? Que son más generales. Y una de estas condiciones negativas o positivas es, como he dicho varias veces, la cuestión de la religión o de la educación, porque hay, según Maquiavelo, una relación muy estrecha entre lo que es la religión, lo que es la educación. En el sentido que la religión es la base de cualquier tipo de educación. Educación en el sentido de, digamos, tener una cultura general, ¿no? Una serie de valores éticos, también de puntos de referencias para pensar, etc. O sea, por ejemplo, para distinguir lo que es tolerable y lo que es intolerable, lo que es, cómo se define la crueldad, ¿no? Etcétera. Los antiguos tienen una manera de pensar todo esto, los modernos otra manera. Y justo en el prólogo del primer libro, Maquiavelo traza una tensión entre la diversidad de educación y la igualdad de elementos naturales que siguen estando a la base de la humanidad en la antigüedad como en el mundo moderno. Dice Maquiavelo, más para ordenar a las repúblicas, mantener los estados y gobernar los reinos, que es una parte que he leído al principio, organizar los ejércitos, administrar la guerra, practicar la justicia, etc., no se encuentra nadie que acuda al ejemplo de la antigüedad. Lo que, en mi opinión, procede no tanto de la debilidad producida por los vicios de nuestra actual religión, ni de los males que el ambicioso ocio orgulloso, ha ocasionado a muchas naciones y ciudades cristianas, como de no tener perfecto conocimiento de la historia, de no comprender al leerla su verdadero sentido ni el espíritu de sus enseñanzas. O sea, aquí Maquiavelo dice, hay como varios elementos o niveles, ¿no? Uno seguramente es la debilidad producida por los vicios de nuestra actual religión, que reenvía a lo que dice en otro lugar, que voy a leer ahora el capítulo 2 del libro 2 de los discursos sobre la catástrofe de la libertad antigua y los daños producidos por el cristianismo, por la educación cristiana. Pero hay también otros elementos, ¿no? Uno es esto, el otro es lo que llama uno ambicioso ocio en muchas naciones y ciudades cristianas. Y el tercer elemento, es la incapacidad de entender realmente las historias, ¿no? Pero es como, él dice, hay una relación entre estos tres elementos. Si vamos a ver qué es este ocio ambicioso, ¿no? Este orgulloso ocio, efectivamente, leyendo el capítulo 2 del
del segundo libro, vemos que vuelve esta idea de sí, lo que es la pereza, no lo encuentro ahora, ¿dónde está? Ahí lo tienes, creo. Ah, aquí. Sí, donde dice que efectivamente la religión cristiana se ha interpretado más conforme al ocio que a la virtud. O sea, se ha interpretado de manera contemplativa y no de manera activa. O sea, él dice, no es simplemente, no es suficiente hablar de cristianismo. Efectivamente, la naturaleza fundamental del cristianismo va en la dirección de debilitar el cuerpo. Pero incluso en el cristianismo es posible que haya diversas interpretaciones. Esta noción de interpretación es muy importante. O sea, es posible leer el mismo texto, digamos así, de maneras, no digo opuestas, pero distintas. O sea, hay un elemento de intervención activa en el texto, digamos, como el cristianismo entendido como texto, para sacar de ahí sentidos distintos. Entonces, el problema no es tanto el cristianismo en sí, incluso se podría decir, igual no existe el cristianismo en sí, sino las interpretaciones al cual se ha sometido este texto, que son efectivamente la manera real, concreta de existir del cristianismo, que es efectivamente la lectura, la interpretación contemplativa que ha dominado durante toda la historia del cristianismo. Pero es posible también leerlo de manera activa, según la virtud y no según el ocio. ¿Cuál es esta manera activa de leerlo? Dice, porque en este caso, que aquella permite la gloria y la defensa de la patria. O sea, hay una manera activa de leer el cristianismo que permite la gloria y la defensa de la patria. El cristianismo como una religión que no, obviamente, no llega a ser como la antigua, una religión de los sacrificios cruentos, de la crueldad, del valor militar, ¿no? Pero que no se pone en contra de conseguir la gloria como algo bueno y de defender la patria como algo bueno. ¿En qué está pensando Maquiavelo? Yo creo que está pensando en, bueno, varias cosas, pero una de estas creo es el episodio de Savonarola, que efectivamente aglutina, ¿no? En torno a su predicación profética la población de manera bastante indiscriminada de Florencia, ricos, pobres, varones y mujeres, adultos y niños, o sea, todos alrededor de esta predicación profética que profetaba la gloria de Florencia. No la gloria de Cristo en general, ma la gloria de Florencia basándose, entre otras cosas, sobre también la predicación de sobre textos del Antiguo Testamento, efectivamente sobre textos que tienen que ver con la gloria política y militar de Israel sobre contra y sobre sus enemigos. Entonces, es como si Maquiavelo dijera, es muy distinto el mundo antiguo, pero hay maneras de volver a reactivar elementos, pero en nuestro lenguaje, en el lenguaje cristiano. Hay maneras para volver a encontrar puntos digamos, donde apoyarse, ¿no? Sin imaginarse cosas que ya no son posibles, o sea, no ser cristianos, ¿no? Igual se puede decir que en el primer texto, el tercer punto, no tener perfecto conocimiento de la historia, de no comprender al leerla su verdadero sentido ni el espíritu de sus enseñanzas, que es el tercer punto que incluso dice es el más importante de los tres, igual se puede considerar casi un producto, ¿no? de los primeros dos. O sea,
El cristianismo, interpretado según el ocio, te lleva a pensar que efectivamente el pasado es pasado y ya no es posible dialogar con el pasado, no es posible reactivar nada del pasado, no es posible sobre todo trasladar o traducir algo del pasado, bueno, del mundo antiguo en el mundo de la política antigua, en el mundo de la política moderna. Y la base, digamos aquí, así natural de todo esto está en la parte final, ¿no? Como si el cielo, el sol, los elementos, los hombres, no tuvieran hoy el mismo orden, movimiento y poder, modo, orden y potencia que en la antigüedad. O sea, hay aquí Maquiavelo desvela su fe, digamos así, o su convicción, ¿no? Filosófica fundamental. O sea, los hombres y los astros y la naturaleza, ¿no? Todo existe de la misma manera, desde siempre hasta siempre. O sea, no hay un cambio real, ¿no? En esto. La misma dinámica se repite. Entonces, eso es como una especie de, se podría decir, base natural invariable sobre la cual las distintas educaciones van creando o plasmando, ¿no? De manera distinta los hombres y las relaciones consiguiente entre los hombres, pero hasta un cierto punto. O sea, no es posible cambiar la naturaleza del hombre. Entonces, es como si él dijera, efectivamente, es posible reactivar algo del antiguo porque al final los hombres antiguos no son tan distintos de los hombres modernos. Aparentemente sí, ¿no? Él dice, esta crueldad de los antiguos, el vivir y morir, ¿no? Por la patria. Y todas las relaciones sociales son distintas, ¿no? La virtud, la libertad, estos valores, pero hay esta distinción que aparece como enorme, es más algo, ahora exagerando un poco, superficial y transeúnte, variable, ¿no? Por definición, porque la naturaleza en su fundamento permanece idéntica y entonces es posible como trabajar sobre esta nueva figura que yo tengo delante de mis ojos para no dejarme impresionar por su apariencia, que es la educación, sino pensando que más allá de la apariencia hay una naturaleza que está ahí, que permanece idéntica, intentar manipular la educación de manera tal que, claro, no siendo posible volver al antiguo, pero se plasme esta educación moderna de manera más parecida, ¿no? Funcionalmente más parecida a la educación antigua. Y el mismo un esquema parecido se repite en el capítulo segundo del libro 2, aquí de manera más clara, ¿no? Sobre la diferencia enorme que hay entre la religión de los antiguos y de los modernos, donde dice magnificencia de sus sacrificios comparada con la humildad de nuestras ceremonias religiosas, en las cuales la pompa más sencilla que imponente no tiene nada que sea enérgico o feroz. No escaseaba en la antigüedad el esplendor a las ceremonias, pero añadían a ellas feroces y sangrientos sacrificios, matando infinidad de animales cuyo terrible espectáculo daba energía y dureza al carácter de los hombres. O sea, esto es algo que no se puede imaginar que se pueda hacer hoy en día, ¿no? Hoy la religión es otra cosa. Tiene otras premisas, como tú decías antes, ¿no? La cuestión de la guerra, cómo se hace la guerra y por qué, ¿no? Y la relación entre la guerra y la vida y la guerra y la paz. Hoy no es posible volver a pensar con estas categorías. Entonces, esta nueva manera de vivir ha hecho más débiles a los pueblos y es más fácil convertirlos en presa de los malvados que con mayor seguridad pueden manejarlos al ver a casi todos los hombres más dispuestos para alcanzar el paraíso a sufrir las injurias que a vengarlas, ¿no? Una declaración muy dura en contra del cristianismo. Pero esto es, como he dicho, algo que tiene que ver con la pereza, con la interpretación en términos de ocio y no de virtud. Pero esto tiene sus razones.
que creo, sin embargo, que lo que más ha contribuido a este resultado son las conquistas del Imperio Romano, el cual ahogó con sus armas y sus grandezas todas las repúblicas y todas las libertades, que es exactamente lo que luego repite en el arte de la guerra, la catástrofe de la libertad antigua. Entonces hay una condición estructural, por así decirlo, que casi, bueno, que seguramente influye sobre la interpretación que se puede dar. O sea, la interpretación no es totalmente libre. Hay, pero, como diría Maquiavelo del Príncipe, en nuestro libre albedrío queda algo, ¿no? Y podemos trabajar en este margen, ¿no? Teniendo en cuenta del hecho de que Roma destruyó la libertad antigua expandiendo la suya y luego autodestruyéndose, teniendo en cuenta de esto, nos quedan pocos márgenes para movernos, pero no, nos quedan, algo hay, ¿no? Es posible dar otra interpretación incluso, ¿no? de la religión cristiana. Bueno, luego, ¿cómo es posible pensar esta dinámica de reactivación de la religión cristiana? Y aquí viene el capítulo 11 del libro primero, la mención de Numa como fundador de la religión de Roma y el parangón con Savonarola, que es lo que decía antes, en qué está pensando cuando dice, ¿no?, que es posible interpretar de otra manera el cristianismo. Efectivamente, dice, para fundar la religión Numa, a Numa le hizo falta recurrir a la fuerza que le venía del hecho de decir que esto no era su idea, sino que era la ninfa que le había encargado, ¿no?, de hacer esto. Entonces por esto le creían. O sea, él no tenía argumentos para convencerles, argumentos racionales. Él sabía que era necesario, pero no tenía argumentos para convencer a los romanos. Entonces utilizó este argumento, ¿no?, digamos, del sobrenatural, del sagrado, de la religión como tal. Y apelándose a la fe, a la creencia, ¿no?, de los romanos. Y dice, esto pasó porque estos romanos antiguos eran muy, muy ingenuos, ¿no?, y creían cualquier cosa. Hoy en día los habitantes de Florencia, que no son ingenuos, ¿no?, y creen, se consideran cultos, efectivamente, pero han creído a Savonarola, como se decía la última vez, ¿no?, discutiendo citando este texto. Es más fácil persuadir a los hombres rudos de la bondad de una construcción u opinión nueva. No es imposible, ¿no?, que es otra cosa. No es imposible convencer también a los hombres civilizados y que presumen de entendidos. Ni rudo ni ignorante parece ser el pueblo de Florencia, y sin embargo le persuadió el fraile Jerónimo Savonarola de que hablaba en nombre de Dios, bueno, que parlaba con Dios, no tanto en nombre de Dios, que directamente, ¿no?, tenía esta relación directa con Dios. No diré si era o no verdad, porque de una persona tan importante se debe hablar con respeto, pero sí afirmo que infinitos le creyeron, y aquí viene una parte importante, sin haber visto cosa alguna extraordinaria que se lo hiciera creer, y solo porque su vida, su doctrina y el asunto que trataba bastaban para prestarle fe. Nadie, pues, debe desesperar de conseguir lo que otro ha logrado, porque todos los hombres, según hemos dicho en el prólogo, como hemos visto, viven y mueren sujetos a las mismas leyes naturales. Sobre este último punto no vuelvo porque ya he dicho algo antes, pero el tema aquí es que ya solo, ¿no?, decir que hablaba con Dios y luego presentarse de una determinada manera, la vida, presentarse como una persona culta, ¿no?, la doctrina, ¿no?,
Y el tema que trataba, esta es la parte importante, el tema que trataba, o sea, no era cualquier tema, era la Biblia. Esto fue suficiente sin que nadie tuviera experiencia de milagros hechos por Savonarola. Esto fue suficiente eh, para que todo el mundo le prestara fe, ¿no? Creyera en lo que Savonarola decía. Bueno, esto nos introduce al tema de la fe y de la religión que Maquiavelo trata en el capítulo siguiente, en el 12, donde dice que la religión de los romanos, que cada religión tiene una estructura suya propia, ¿no? Y que hay que estudiar cada religión, digamos, según sus propios principios, digamos así. Y que la clave para entender la religión de los romanos es el control del futuro, ¿no? Que se organizaba alrededor de la secta de los oráculos, augures y arúspices. Eran todas, digamos, tipos de religiosos de funciones religiosas que se dirigían a predecir lo que iba a pasar. Entonces, y esto creaba un efecto de seguridad, ¿no? Sobre el futuro inmediato, por ejemplo, sobre el éxito de una batalla que iba a tener lugar el día siguiente, y que permitía a los soldados de ir con fe, ¿no? Con convicción y con fe a la lucha. Pero, precisa Maquiavelo, cuando los oráculos empezaron a predecir según convenía a los poderosos y los pueblos descubrieron esta falsedad, los hombres llegaron a ser incrédulos y aptos para perturbar el régimen establecido. Esto es un punto, creo, clave también. O sea, los oráculos no pueden predecir a placer. O sea, un poco el discurso de Maquiavelo es esto. Los oráculos hacen una predicción, o los augures, o los arúspices, hacen una predicción, pero esta predicción no es, digamos, arbitraria. Es como una interpretación, en el sentido que hemos dicho antes, de algo que está en la realidad presente. ¿Y qué hay en la realidad presente? Bueno, Maquiavelo explica sobre todo dos humores o fuerzas fundamentales que son la plebs y el senato, o sea, los gobernados y los gobernantes, y en este oráculo, en esta predicción, tiene que como coimplicarse, ¿no? La fuerza, la energía, las expectativas que vienen de ambos. Por un lado, las expectativas de la plebs, o sea, no ser excluidos de la ciudad, no ser oprimidos totalmente por el Senado, y por el otro lado, por el lado de los gobernantes, dar un futuro de expansión y de fuerza militar y política a la ciudad. Entonces, gobernar y ser gobernados es como una especie de balance, de equilibrio que no se puede perder. Y los oráculos permiten administrar, por así decirlo, este equilibrio de manera dinámica, proyectándolo hacia el futuro. El problema es que si estos oráculos, de un cierto momento en adelante, en sus propias predicciones, excluyen totalmente las expectativas de la plebs, de la plebe, incluyendo exclusivamente las expectativas, la voluntad, el poder, ¿no? del Senado, de los gobernantes, estos oráculos suenan falsos, porque no restituyen algo en que todos, a su manera, con su propia perspectiva, puedan reconocerse, ¿no? Entonces, esto se convertiría en un puro instrumento de poder en estilo tiránico, y se desvelaría la falsidad de estos oráculos. Los oráculos son falsos o verdaderos según consiguen, ¿no? O no consiguen incluir, ¿no?
digamos, estas distintas expectativas o perspectivas. Bueno, saltamos esta parte. Sí, y el último texto, como veis, son poquísimos y realmente es como un pequeñísimo fragmento, ¿no? de los discursos, pero que igual puede dar un poco una idea, por lo menos de algunos aspectos que trata Maquiavelo. Y es el tema de lo que Maquiavelo llama las aspiraciones de los pueblos libres. Acabo de decir, ¿no? Incluir en la predicción también las expectativas o las aspiraciones de la plebe, del pueblo, pero luego el capítulo es anterior, el capítulo 4, Maquiavelo ya había pero dicho que no todas las aspiraciones son iguales, o sea, no todos los pueblos tienen digamos, la misma aspiración. Una aspiración, la aspiración del pueblo, de un pueblo libre es otra de un pueblo que no es libre o que es corrupto o que ha perdido el sentido de la libertad, etc. Las aspiraciones de los pueblos libres, dice Maquiavelo, rara vez son nocivas a la libertad, porque nacen de la opresión o de la sospecha de ser oprimido. Y cuando este temor carece de fundamento, hay recurso de las asambleas, donde algún hombre honrado demuestra en un discurso el error de la opinión popular. Los pueblos, dice Cicerón, aunque ignorantes, son capaces de comprender la verdad. Y fácilmente ceden cuando la demuestra un hombre digno de fe, degno di fede. Vuelve el tema de la fe, de la creencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo concluir sobre este tema? Hablando de Roma, Maquiavelo habla de, otra vez, volvemos al punto problemático de antes, ¿no? No habla de cualquier tipo de pueblo, habla de un pueblo libre y sano. Entonces, el problema es exactamente esto. Si este pueblo se ha corrompido y se ha perdido el sentido de la libertad y el mundo moderno nace sobre esta base, digamos, ya corrupta y ya, digamos, donde el nombre libertad no tiene un sentido para todos, ¿cómo es posible volver a reactivar todo, sino fundándonos en este intento sobre algo de libertad que queda o se ha reactivado de alguna manera en el mundo moderno? Entonces, hay que fundarse sobre las, digamos, fenómenos o experiencias como marginales, ¿no? Paradójicamente, para poder dar la vuelta al mundo moderno. Y esto es un punto importante, un punto problemático, creo, en el pensamiento de Maquiavelo, bueno, en el proyecto de los discursos. Pero, por otro lado, creo que hay que subrayar este tema de la fe. O sea, por un lado, Maquiavelo dice, hay que recurrir al sobrenatural, porque si no, no te creen. Pero, por el otro lado, dice, cuando hay una opinión equivocada en el pueblo, que pero es un pueblo sano y libre, y entonces se ha equivocado no porque quería equivocarse, pero sino porque ha pasado, un hombre puede en una asamblea, no estamos hablando de un profeta, estamos hablando de un hombre político que puede en una asamblea hablar con el pueblo y convencerle, o sea, llevar el pueblo a razonar lo que es necesario, lo que hace falta para poder quitar el error, para poder cancelar el error, ¿no? Y entonces hay como un paralelismo entre, digamos, en la dimensión profética y racional, bueno, que tiene como ejemplo Numa y Savonarola, de la creencia pura, de la retórica religiosa, y por el otro lado, pero, la dimensión de la discusión pública, que es algo que se basa sobre otros principios, que incluso, bueno, no del todo otros, porque siempre hablamos de retórica o oratoria, o sea, una manera de hablar en público, pero sobre otros principios, porque se apela no
a la ninfa o a Dios, se apela a la razón, a la capacidad de razonar del pueblo mismo, ¿no? Pero esto hay que ayudarlo con un hombre digno de fe. O sea, siempre hay un elemento, incluso en la discusión pública, en la oratoria política, un elemento de creencia. Y esto creo que es un elemento que nos lleva a decir que en Maquiavelo, que es un poco un tema que emergía también la vez anterior, ¿no? Que en Maquiavelo la parte, digamos, de la fe y la parte de la razón no se pueden distinguir totalmente la una de la otra, ¿no? Dicho de otra manera, que no hay una parte totalmente racional de la sociedad y una parte totalmente irracional, ¿no? O sea, la plebe totalmente racional o el pueblo, ¿no? Y los gobernantes totalmente racionales, sino que hay un elemento que conecta de fe y de razón, que conecta ambos polos. Claro que hay más en uno y más en el otro, o menos en el otro, pero que no se pueden distinguir totalmente, ¿no? Estos dos elementos. Bueno, creo que puede bastar.